Acabamos de llegar de Egipto. Ayer no hubo vídeo porque estaba viajando hacia el lugar donde vivo, desde Luxor, y bueno, pues me he encontrado con una serie de interesantísimas informaciones que los señores de Humo nos han entregado. Al hilo, deciros que el viaje en Egipto ha sido todo un auténtico descubrimiento, una aventura muy divertido y absolutamente, bueno, pues enriquecedor para todos los que nos han acompañado. Os recuerdo que, aunque es un poco tarde, todavía estáis a tiempo si queréis venir con nosotros a Rumanía. Ya sabéis que la página web de viajesmundodesconocido.com, ahí están todos los datos. Pero no es de esto de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de la implicación de Humo y los terremotos en nuestro planeta Tierra. Vamos a descubrir nuevos datos sobre nuestro mundo, o datos que nos han entregado los humitas y que desde luego no se conocen o contemplan desde la geofísica normal. Por favor, permítanme mostrarles este vídeo, ya que la marcha de nuestros queridos amigos, los presuntos expedicionarios del planeta Humo, puede suponer un problema grave para nosotros. Lo mejor que podemos hacer es ir allá. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, los señores de Humo nos han entregado unas informaciones muy potentes, muy técnicas, como es propio de ellos. Como sabéis, muchos de los contactados, si no la mayoría o casi todos, entregan informaciones poco técnicas, pero nuestros queridos expedicionarios, nuestros buenos amigos, nos entregan informaciones científicamente potentes, con datos bastante interesantes que estaría bien que la ciencia oficial decidiera darles una oportunidad como lo que os vamos a mostrar aquí y empezar a ponerlos en práctica. Os recuerdo que hace bastante tiempo hablamos sobre que los señores de Humo en nuestro planeta, entre otras actividades, ejercían un control sísmico sobre terremotos, volcanes y otro tipo de efectos que la geología de la Tierra produce. Digamos que evitaron en no pocas ocasiones desagradables o desgraciados terremotos y volcanes que hubieran producido enormes desgracias. Sin embargo, con la marcha de estos señores, tal vez la actividad de la Tierra aumente y ese aumento de la actividad de la Tierra pueda verse en breves fechas. Lo mejor que podemos hacer es ir a la información que nos han entregado. Vamos a ello. Para mí, en ocasiones, no es nada fácil explicar técnicamente qué es lo que nos entregan nuestros queridos expedicionarios. Y sobre todo no es solo fácil entenderlo, sino fácil intentar explicarlo. Pero en este vídeo lo vamos a hacer como que usted no tuviera ningún tipo de conocimiento sobre geofísica o sobre la geología de la Tierra o sobre el Sol, etc. Porque los datos que nos han entregado son bastante interesantes. Perdonad, porque ya sabéis que los dispositivos móviles, máquinas infernales, siempre nos están interrumpiendo y sacándonos de la hora del que hablaba Eckhart Tolle. Pero centrémonos en los datos. Aquí tenemos una pregunta que hizo Red Oyaga Homo y dijo lo siguiente: desde julio del 2025 se ha observado actividades sísmicas inusuales. ¿Podría estar relacionada con el apagado de sistemas de prevención de terremotos instalados por los visitantes del planeta Humo? Y aún así, aún no hay pruebas, pero es difícil ignorar el momento. El 20 de mayo del 2025 se entregaron una serie de informaciones, ahí aparecen. Pero este aumento de la actividad, como habéis podido ver, que se está produciendo últimamente, y está bastante centrado en el sudeste asiático, es quizás debido a esa eliminación de todos los sistemas que habían montado los señores de Humo, ya que se van en septiembre, a petición de otras naciones. La respuesta de los humitas es la que aquí os vamos a mostrar. Oyaga Yoyisa, el presunto expedicionario del planeta Humo que lleva esta cuenta, dice lo siguiente: esta reacción en cadena era previsible, ya que la disminución de la actividad solar indujo a un ligero agrandamiento del núcleo terrestre mediante un reajuste estructural de las estructuras cristalinas de hierro. La presencia de aguas turbias y peces muertos en la costa del Pacífico sería una señal muy alarmante. Pero no solo eso, sino que hoy hemos recibido otra información adicional, la 15ª publicación de esta última etapa,
en la que, a la pregunta de cómo puede una disminución de la actividad solar provocar la expansión del núcleo terrestre, ¿podemos encontrar tales efectos en el pasado? Gracias. Básicamente lo que se trata de decir es que el Sol influye de manera muy importante sobre terremotos, volcanes y otro tipo de sucesos geológicos. Todos los terremotos y volcanes que podamos ver están bastante relacionados con nuestra actividad solar. Si hay mucha actividad, si hay poca actividad, todo este tipo de fluctuaciones. Esto lo descubrieron los señores de Humo y nos lo muestran en 2 imágenes que os vamos a mostrar y a explicar. Recordad que esta información es muy, muy importante. Intentaré explicarla de manera adecuada. Lo primero que nos entregan es algo interesante. Veréis, aquí nos entregan unos ciclos solares ligados a unos ciclos, hagámoslo un poquito más pequeño, ahí, unos ciclos solares ligados a unos ciclos del núcleo de nuestro querido planeta. Ahí habla sobre cómo durante cientos de miles de años la parte interna del núcleo muestra una serie de elementos químicos en la parte de allí y por supuesto la velocidad en la que el Sol, al enviar su energía o esa energía que afecta al núcleo de la Tierra, llega, como indica, en 8 minutos aproximadamente. Hay cuestiones que no entendemos como IV, actividad del núcleo, se entiende, que está, mira el gráfico en la parte de arriba, está íntimamente ligado con la corona de la actividad. O sea, el núcleo de la Tierra responde al canto de la actividad de la corona del Sol. De ahí que los terremotos estén vinculados, terremotos, volcanes y otros efectos, a la actividad de nuestro querido astro. Se puede ver un ciclo concretamente de 11 años, ese ya le conocíamos, pero fijaos, aparece otro ciclo que no conocíamos, y ese ciclo en concreto es de 62 años, que posiblemente esté conectado al Sol. Sí se sabía algo sobre el ciclo de 62 años, pero no se sabía, por supuesto, la conexión con el Sol. Vamos a continuar, veréis. Otra de las imágenes que nos muestran es la que aquí podéis ver. Está en inglés. Nos hablan del núcleo, de la composición interior, del núcleo exterior, del tamaño. Se nos muestra más o menos una serie de datos dentro de lo que es el texto de ahí arriba, que ahora os vamos a mostrar traducido. Esta es una traducción que he efectuado yo y una serie de datos que, bueno, pues he podido, digamos que analizar gracias a la inteligencia artificial, concretamente a ChatGPT. Habla de que el núcleo, los señores de Humo nos dicen que el núcleo interno es estable y es de níquel y hierro, una estructura cristalina denominada HCP, como de alta densidad, y que tiene unos 1.211 kilómetros. La estructura periférica de hierro es de metaestable, líquido sólido, hay una alta temperatura en su interior, principalmente, y indica BCC. BCC es una especie de estructura molecular que tiene y cuyo tamaño era de 13 kilómetros. La estructura BCC, la Tierra o la geología actual la contempla mucho más fina, muchísimo más fina que esos 13 kilómetros que indican los señores de Humo. También habla de que el aumento de las temperaturas internas provocan transiciones exotérmicas en la periferia del núcleo interno. Es complicado de explicar, pero bueno, vamos a intentar luego trataros de decir qué es o a qué se trata. BCC y HCP con la licuefacción periférica de 5 a 10 kilómetros. Y otra cosa que la ciencia no conoce es que el radio del núcleo interno del Sol disminuye entre 5 y 10 kilómetros cuando el Sol empieza a dar su canto. La ciencia oficial cree que ese cambio es de milímetros y sin embargo los señores de Humo hablan de 5 a 10 kilómetros. El radio del núcleo interno disminuye entre 5 y 10 kilómetros. Una disminución de la temperatura interna provoca un retorno al estado metaestable a través de las transiciones endotérmicas en la periferia del núcleo interno, HCP y BCC, que son las estructuras cristalinas más interiores. Por favor, yo sé que hay muchas cosas de las que dicen y de las que estoy diciendo que no entiende, pero espere al final del vídeo que se lo vamos a resumir. Esta semisolidificación del núcleo externo y el radio del núcleo interno aumenta también, o hace que aumente también entre 5 y 10 kilómetros. Vamos a ir por partes. Vamos a intentar explicar qué es lo que ha dicho, porque sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, no he entendido nada. Y es normal. Bien, vamos a ir por el primer punto. El primer punto nos está claramente diciendo que el núcleo de la Tierra
crece de una manera mucho más dramática, mucho más grande. La ciencia actual dice que crece muy lentamente, apenas unos milímetros al año, solidificándose poco a poco. Y sin embargo, parece ser que la cuestión es distinta. Habla o cuenta que es estable, sólido y compuesto principalmente de níquel y hierro. Eso es lo que dice la ciencia actual. También hemos visto que Humo asegura algo distinto. Dice que el núcleo interno no es estable, sino que se expande y se contrae entre 5 y 10 kilómetros. Esto lo hemos dicho ya 2 veces, según suba o baje la temperatura. Otra cosa que dice es que los cambios se deben a las transiciones de la estructura cristalina del hierro, pasando de una forma a otra según la energía recibida del Sol, que es la que hace cambiar estas cosas. El papel del Sol es el siguiente. La ciencia actual reconoce que el Sol afecta al clima y, por supuesto, a la magnetosfera, pero no muestra pruebas aceptables o se han descubierto pruebas aceptables que influyen directamente en el núcleo terrestre, suponemos porque no tenemos elementos capaces como para acceder geofísicamente a esa estructura interna. Humo, en cambio, asegura que los neutrinos solares transmiten cambios energéticos casi instantáneos, alterando la temperatura y el control del comportamiento del núcleo. Otra cosa que sabemos es que el Sol tiene ciclos de 11 años, pero Humo añade otro dato. Dice que el núcleo terrestre seguirá un ciclo de 62 años posiblemente conectados al Sol. Recordaos que estamos en el pico del máximo solar, ahora mismo, en un pico de máximo solar, de ahí que las temperaturas en muchas ocasiones sean muy altas, como habéis podido ver, porque estamos en uno de los máximos de esos ciclos de 11 años. Dentro de 6 años estaremos en mínimos. Las temperaturas serán totalmente distintas. Y el perro que oís de fondo es Thor. Thor que, bueno, pues de vez en cuando interrumpe un poco los vídeos. Hay gente que me preguntaba cómo llamo a mis animales. Y digo, bueno, pues a mis 2 perros, uno le llamo Orión, es un galgo, aunque de cazador más bien poco, Orión es cazador, y otro de los perros es concretamente Thor. Thor le intenté llamar Putin. Lo que pasa es que había ciertas personas en mi entorno que me decían que quizás era provocativo para aquellos que eran sensibles a este tipo de cuestiones. Al final decidí, como era algo que no me afectaba directamente, pasar de llamarle Putin a llamarle Thor, aunque quizás para el caso es lo mismo. Mis gatos, por contra, se llaman una de ellas Abundia, un gato negro, una gata negra, Abundia, la diosa de la abundancia, y otro de ellos Merlín, por supuesto, el mago, otro gato negro. Pero bueno, ya he hablado de mis animales. Los habéis oído de fondo y alguna vez puede que los oigáis. Vamos a continuar sobre lo que dicen en el punto 5, sobre la explicación que estábamos dando, lo que dice la ciencia y lo que dicen los señores de Humo. Según estas informaciones, los visitantes de Humo han instalado o habrían instalado sistemas de prevención sísmica, sensores regulados de presión e inyección para estabilizar fallas. Pero claro, la marcha de los señores de Humo, a petición de ciertos personajes de la Tierra o ciertos países, hace que retiren todos esos sistemas, los hayan apagado o retirado, concretamente en julio de 2025. De ahí ese exceso de actividad que hemos visto en estos últimos meses. Que ha coincidido, lo podéis ver. Fijaos que ya os avisábamos desde antes de julio que se iban los señores de Humo y concretamente también avisábamos de que iban a retirar esos sistemas. Otra cosa que dicen son las consecuencias de la retirada de los sistemas de prevención y los sistemas de inutilización o inhabilitación de esos terremotos o esos volcanes. ¿Qué ocurrirá? Que en breve notaremos cuestiones tales como aguas fanganosas, habrá un aumento de la mortalidad de los peces, habrá movimientos sísmicos inusuales, sencillamente porque esos equipos que los señores de Humo tenían para protegernos los han retirado. Otra de las preguntas. ¿Existe una conexión Sol-núcleo terrestre? ¿Es real? ¿Implicaría todo esto un cambio en el paradigma actual de nuestra visión de nuestro planeta, que pensamos que está como separado, ¿no? Cuando en realidad todo está vinculado una cosa con otra? Para la ciencia actual, lo que nos hubieran mostrado, lo que nos han mostrado los presuntos expedicionarios de Humo, sería única y exclusivamente una especulación sin pruebas. Pero Humo es, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, un hecho. Ellos tienen una tecnología muy elevada, conocen bien el interior de los planetas y ahí nos lo muestran. La pregunta es, ¿el ser humano preferiría investigar los datos entregados por los humitas?
no tiene capacidades para entregar para investigar estos datos, o sí que las tiene. Desde luego, es un poco triste ver que no se le da oportunidad, considerando que estas cosas obedecen a mentes quizás trasnochadas o personas que quieren tener una cierta notoriedad, y algunos sospechen que están haciéndose pasar por extraterrestres del planeta Humo. Son tantos los datos científicos que nos han entregado, y muchos de ellos se han vuelto ciertos. En esta ocasión, si empezamos a ver un aumento de la actividad sísmica en el planeta, ya sabe usted de dónde viene. Viene porque los señores de Humo han tenido que retirar o deshabilitar los sistemas de prevención. ¿Por qué? Porque alguien les ha invitado a marcharse. Esperemos que vuelvan, esperemos que los señores de Humo continúen entre nosotros y que otro tipo de fuerzas les inviten a quedarse, ya que consideramos que las informaciones que nos entregan son muy importantes. Lo quiero dejar aquí, no lo quiero alargar más. Espero haberme podido explicar de manera adecuada y, ante todo, agradecer a estos presuntos expedicionarios toda la información entregada, y espero que toda la que nos queda todavía por recibir. Un abrazo para todos. Recordar lo de Rumanía, ahí está. Aquellos que quieran ir pueden visitar la web de viajes.mundodesconocido.com. Ahí es donde se encuentra el viaje a Rumanía. El que hemos hecho a Egipto ha sido sencillamente fantástico. También deciros que os hagáis miembros, que suscribáis. Los miembros, ayer no tuvieron el vídeo habitual semanal, pero la semana que viene lo tendrán, por supuesto, con la actividad normal. Un abrazo para todos, un placer haber estado aquí, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.